Hoy vamos a hacer garganelli, una pasta italiana de sémola y huevo exquisita, así que sin más, comencemos. Dispondremos en un bowl amplio nuestra harina de sémola y no se preocupen porque la cantidad de los ingredientes estarán todas en la cajita de información aquí debajo del video. Vamos a hacer un huequito y vamos a agregarle una pizquita de sal. Ahora le agregaremos un huevo y romperemos la liga. Llega el momento de agregarle el agua, que tiene que estar tibia. La vamos a agregar de a poco, nos vamos a reservar un poquito por si acaso la sémola requiere menos cantidad de agua. Comenzaremos a mezclar y vamos a ver, ahí ya nos damos cuenta que falta un poco más. Le agregamos y esto tiene que tomar íntegramente toda la sémola que está en el bowl. Así que vamos a amasar un poquito, pero antes le vamos a agregar nuestro aceite de oliva. Le agregaremos entonces la cucharada de oliva que lleva la receta y volveremos a amasar. Van a ver que esta cantidad que les estoy dejando en la cajita de información es suficiente para tomar toda la masa. Y una vez que toda la masa esté tomada, la bajaremos a la mesada para amasarla. Es importante ejercerle fuerza a la masa con la parte baja de nuestra palma de la mano. Y ahora sí, la bajamos y fíjense que no ha quedado nada de sémola en nuestro bowl. Empezaremos el amasado y, como les dije, con la parte baja de la palma de la mano ejercerán la fuerza sobre la masa y harán un buen ejercicio de por lo menos 10 minutos sobre esta masa. Si es necesario, se ayudarán con la otra mano. Y aunque el proceso de amasado a veces es cansado, también es un trabajo interesante que le garantiza tener una masa bien lisa como esta, que tenemos que dejar descansar en el bol, tapado, alejado de las corrientes de aire, por lo menos por media hora. Ahora ocupa estirarla, lo pueden hacer con palote a mano o ayudarse con una máquina como hice yo. También el estirado va a depender mucho del grosor que a ustedes les guste la pasta. Nosotros lo vamos a hacer más bien fina. El próximo paso para obtener los garganelli es hacer cuadrados. En este caso hoy los vamos a hacer de 4×4, pero ustedes los pueden hacer también de 3×3 o como a ustedes más les guste. Van a cortar con un cuchillo, primero tiras y luego los cuadrados. Ahora van a necesitar un palito de brochette o algo parecido a ellos. En este caso es un palito del sushi. Y una tablita como esta, que tiene ranuras. Pero si ustedes no tienen esta tablita, no se preocupen, que más adelante les voy a mostrar cómo también lo pueden hacer. Miren qué lindos que salen. Vamos a ver otro. Vamos a poner en forma de rombo y apretamos con nuestro palito la punta. Enrollamos bien hacia adelante y cuando llegamos a la punta apretamos bien y otra vez lo volvemos a pasar para asegurarnos que estén bien cerrados. Lo sacamos del palito y está listo. Esta pasta fresca llamada garganelli, ustedes la pueden hacer y la pueden dejar estiradita que se sequen y luego guardarlos en el freezer y tenerlos a mano cualquier momento. Y si no, los pueden usar directamente el día que los hacen. Pero como les prometí, les voy a mostrar la manera que tienen para hacerlos si no tienen esta tablita. Miremos primero cómo lo hacemos de vuelta con la tablita para que no quede ninguna duda. Lo van a estirar hacia adelante, lo van a pasar 1 y 2 veces, lo sacan del palito y está listo. Y ahora, sin la tablita, lo van a colocar sobre la mesada y lo van a girar. Lo único que no van a obtener es el rallado.
Y luego de un rato de entretenernos, obtenemos esta bandeja preciosa que ahora vamos a cocinar. Los pondremos en agua hirviendo que tiene ya sal. Los pondremos a cocinar y en 3 minutos estarán listos para hacerle la salsa que ustedes quieran. Nosotros hoy vamos a hacer los gratinados al horno con salsa blanca. Los garganelli los sacaremos a una fuente que previamente vamos a aceitar. Y vamos a tener preparado ya nuestro queso, nuestra salsa blanca y el jamón. A pesar que la vamos a hacer gratinada, les cuento que esta pasta, así como está al dente, con aceite de oliva y queso rallado, está lista para comer. Pero bueno, vamos a darle otro golpe de tuerca. También la pueden hacer con una salsa putanesca que queda espectacular. Vamos a disponer de una fuente que pueda ir al horno. Esta es de vidrio, la vamos a aceitar toda bien alrededor para poder después retirar bien los fideos. Y bueno, vamos ahora a colocar nuestros garganelli en la base, un buen piso de estos garganelli. Y lo primero que vamos a colocar va a ser queso fresco, un queso que se derrita bien como ustedes consigan en su país. Una mozzarella también iría muy bien. Ahora la mitad de esta fuente la voy a hacer con jamón y la otra sin jamón. Y luego arriba de esto vamos a colocar nuestra salsa blanca. Aquí arriba les voy a dejar un enlace a la salsa blanca rápida, una receta fácil, rápida, que le va a quedar espectacular sin grumos. Colocaremos por encima el resto de nuestros garganelli y repetiremos la operación que hicimos antes. Si les está gustando el video, regálenlos un like. Aquí abajo hay un botoncito rojo. Apriétenlo, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando estemos subiendo más contenido. Y ahora, para darle un buen gratinado, vamos a llenarlo de queso provolone por encima. Pero si ustedes no quieren, no le ponen. Lo mandan al horno hasta que gratine y miren cómo salió. ¡Una maravilla! Como siempre les decimos, disfruten de la vida, a volar y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! Somos Experiencias R.